el día de hoy pues vamos a terminar esta serie por ahora, porque el plan es retomarla y actualizarla dentro de unos pocos meses. Tal vez enero, vamos a ver cómo está la cosa, cómo está el mundo en ese momento, si es que el Señor no ha venido, literalmente, si es que el Señor no ha venido. Es una posibilidad. Antes de entrar al tema de hoy, que es el último tema de esta serie, quisiera mostrarles algunas otras muestras, valga la redundancia, de cómo es que está el mundo hoy en día. Estas 8 semanas hemos estado viendo diferentes pruebas. La semana pasada, por ejemplo, yo les mostré una foto a favor de la pedofilia de un evento patrocinado por varias compañías, incluida Unilever. Unilever sacó su propia propaganda, felices de estar apoyando el mes del orgullo LGTB. Unilever, una compañía que produce y vende productos como margarina, jabones como el Dove, o desodorantes como Rexona, también productos como la maicena, sopas y otros productos Knorr, y otra gran cantidad de productos de todo tipo. Unilever produce más o menos vende más o menos unos 400 productos. Y aquí vemos en esta foto, pues su mensaje de orgullo, ¿verdad? Orgullo por ese mes de orgullo gay. Y de paso, pues les muestro ahora otras compañías que vistieron sus logos con el arco iris. Mírelo usted ahí, ¿verdad? Entre otros, además de Unilever, está Pfizer, está HBO, está IBM, el Banco Citi, Siemens y así, montones de compañías. Al punto que si usted decidiera ya no usar productos de compañías que apoyan al movimiento LGTB, pues de repente usted tendría que quedarse lavándose los dientes, por ejemplo, con carbón, o de repente ya usar limón como desodorante, porque no va a poder, si usted dice, no, yo no voy a apoyar las compañías que apoyan a los LGTB, se va a quedar usted sin todo ese tipo de productos, no va a poder ver televisión, entonces no va a poder ver un montón de noticias, música, etcétera, etcétera. En esta serie hemos estado viendo que están pasando cosas en el mundo que están botando, están haciendo a un lado la influencia del Señor Jesús, de Dios, de la Biblia, en la cultura. Y esto es cada día más, cada vez más y más. Así que, como hemos estado diciendo, el problema principal no es la pandemia. La pandemia es algo que ahí está, es real, no es mentira, pero mantiene a la gente ocupada con todo esto. Y hay cosas que se están desarrollando desde ya tiempos, pero durante esta pandemia como que han aprovechado para acelerarse. Y en los próximos años que vienen, estos pocos próximos años que vienen, van a acelerar aún más. Mientras estemos lidiando con la pandemia, que también no sabemos cuánto tiempo más va a ser, y mientras sigamos lidiando con todas las medidas de bioseguridad, pues al mismo tiempo el cristianismo va a estar siendo atacado fuertemente. Eso es una de las cosas que quisiéramos que estemos conscientes todos. Es muy importante que veas esta realidad, que puedas ver. Esa es una de las razones de esta serie. Obviamente, en esta serie apenas pudimos tocar por encimita diferentes temas que están en contra del cristianismo hoy en día. Un poquito del feminismo, un poquito del aborto, un poco más acerca de la ideología de género, de los movimientos LGTB, del socialismo, del globalismo, del progresismo, el cristiano progresista. Ahora, súmenle a todo esto que también casi no los tocamos, los trastornos de clima, la ecología, los problemas políticos por todos lados, los problemas raciales, la situación económica en todo el mundo, lo que está sucediendo ahorita allá en Medio Oriente. Ojo con Israel, ojo con Afganistán, ojo con Rusia, ojo con China.
Por ejemplo, ¿sabían ustedes que China está reconstruyendo la ruta de la seda? ¿Qué es eso? Bueno, aquí tienen una gráfica, una foto. Es una ruta que existía hace miles de años. No sé, 1200, 1500 años atrás. Y allá China en aquellas épocas lo usaban para traer, para comercializar algunas cosas con el lado de Europa. Pero se fue quedando ahí. Bueno, China ha retomado eso y están haciendo unas mega construcciones a lo largo de toda esa vía que ustedes ven en el mapa. Es una zona extensa que incluye puertos también en el mar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con que China esté haciendo esa mega construcción de la vía, la ruta de la seda? Pues que cuando leemos Apocalipsis 16:12, dice: luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y éste se secó, para que los reyes de Oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. O sea que China está haciendo estas mega construcciones en esa ruta desde China hasta Europa y pasando cerca de Israel. Y en esa ruta queda el río Éufrates. Así que el camino se está alistando, increíblemente. Solo que se mete usted a Google para ver todas esas fotos. Y en YouTube también usted puede ver unos videos impresionantes de cómo ese camino se está alistando ante nuestros ojos, para cuando ya se cumpla lo del gran ejército de los reyes de Oriente que menciona Apocalipsis 9:16. Y Apocalipsis es bien específico en decir que es un ejército de 200 millones de soldados. Algo que durante toda la historia ha parecido imposible. Un ejército de 200 millones de soldados. Por ejemplo, hoy en día, China tiene 2,5 millones casi de soldados. 2,5 millones. Es uno de los ejércitos más grandes en el mundo. Pero 2 millones, pero la profecía habla de 200. Falta bastante, ¿no? Lo que sucede es que China también ya la tienen aprobada una ley en donde si necesitan, convocan como un ejército de reserva que tienen en toda su población, pueden convocar y tener un ejército de 800 millones de soldados. Para la profecía solo se ocupan 200. Ellos tienen listos 800 millones de soldados, así que están listos para la profecía. ¿Ven cómo se está cumpliendo ante nuestros ojos? China hoy tiene un poderío increíble. Están luchando para sustituir el dólar. Su potencial económico es fuertísimo. Se están adueñando de toda la economía. Políticamente están por todos lados. Tienen el ejército que ya es casi superior al de Estados Unidos en poderío. Entonces, muchos analistas creen que dentro de poco van a superar al ejército de Estados Unidos. Miren este otro dato también actual. En el Reino Unido ya están circulando unas patrullas que se les llama Pride Police. Son patrullas específicamente de la policía, específicamente para problemas de los LGTB. ¿En qué consiste? Simplemente y no es una medida policíaca, es una medida política, en donde algún miembro de la LGTB te acusa y esa patrulla llegan a arrestarte porque te acusaron de algo, de discriminación o de que los trataste mal o de que alguna cosa, y entonces te llegan a arrestar. Es una patrulla específica, son varias patrullas específicamente para tema de LGTB, y si te arrestan ya quedan esos antecedentes penales en tu archivo. Eso está pasando. Quisiera también hacer un pequeño repaso para introducirnos al tema que queríamos hablar hoy. La semana pasada yo les dije que de todas las cosas que están pasando, que uno dice, ay, wow,
Hay hermanos que me han dicho que es preocupante todo eso, especialmente los papás de niños pequeños, pero les digo, de todo lo que está pasando en el mundo, lo más grave es el cristianismo progresista que mencioné la semana pasada. La Biblia, como vimos ahí en Gálatas, lo describe como parte de una maldición, junto a otros evangelios raros, ¿verdad? Que han habido en la historia y que hay hoy en día. El mensaje, el evangelio del cristianismo progresista es maldito y tiene efectos de maldición sobre la gente que lo cree y lo practica. Al mismo tiempo yo quiero recordarles una profecía o palabras tristes de Jesucristo cuando Él dijo en Mateo 24, 10 y 12 que se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y el amor de muchos se enfriarán. Entonces, cosas que van a pasar en la iglesia, no en el mundo, entre los cristianos. Ese aborrecimiento, peleas. Entonces tenemos que cuidarnos, cada uno de nosotros, de no estar cayendo en discusiones entre nosotros, de pleitos, de herirnos, de que me caen mal, de que sí, vos no sé qué, y estarse insultando a veces. Y especialmente por alguno de los temas que son parte del principio de los dolores de parto. No caigamos en eso. En Juan 17 fue bien interesante, bien importante cómo Jesús, Él estuvo orando. Dice que Él nos unió, nos hizo uno y Él oró por esa unidad que a Él le costó sangre. Y por lo mismo no debemos de estar discutiendo entre nosotros por ninguno de esos temas, haciéndole el juego a la agenda de esa gente. Cuando tú y yo nos ponemos a pelear, a discutir por alguno de esos temas, uno a favor, otro en contra, le estamos haciendo el juego a ellos. Jesús nos hizo hermanos. Vamos a estar juntos por toda una eternidad, junto a Él. Entonces no debemos de caer, ¿verdad?, hoy en día en roces por los temas de la educación humanista o acerca de los temas LGTB o del feminismo o del aborto o de las vacunas o de partidos políticos o incluso de equipos deportivos. A veces veo yo hermanos que sacan sus filazos unos contra otros en asuntos deportivos. Miren, Jesús compró a un alto precio nuestra unidad, a un alto precio. Entonces tenemos que valorarla, cuidarla y vernos con esa perspectiva. Por ejemplo, estamos a pocas semanas de las elecciones aquí en Honduras. Entonces, pregunta, ¿por qué? ¿A cuenta de que vamos a estarnos peleando uno con otro por asuntos de partidos? Que unos hermanos están con un partido político y otros están pensando a favor de otro y a cuenta que vamos a pelearnos y a insultarnos o que haya malas actitudes. ¿Es que acaso eres más unido a ellos de los partidos políticos que a un hermano en Cristo? ¿Es la voluntad de Dios eso de que porque aquel es de aquel partido y yo soy de otro y aquel es de otro va a haber roces? ¿Es la voluntad de Dios? Cuidemos eso, la unidad. O si, por ejemplo, si tu opinión acerca de la temática LGTB no es igual a la de otro hermano, o sobre el tema del aborto, o sobre el tema del feminismo, pregunta, ¿a quién vas a defender y a quién vas a atacar? Y en relación a la iglesia, no la ataques, porque tú eres parte de la iglesia. Es que hay en la iglesia, y si vos sos parte de la iglesia, sos parte, vos y yo y los demás hermanos somos parte de la iglesia, de la novia. Entonces no podés hablar en tercera persona de, es que hay en la iglesia, es que ellos de la iglesia, vos sos la iglesia también. Entonces no caigamos en esos errores haciéndole el juego al enemigo. Ya dijimos, y lo estamos recalcando, que lo que se está atacando, lo que están atacando hoy en día es al Señor, a Dios, su palabra, la iglesia, los valores bíblicos. Lo que se quiere es cambiar la cultura
la influencia cristiana en la cultura y desaparecer, si fuera posible, desaparecer o tirarla por allá o deformarla a la iglesia cristiana verdadera. Entonces, solo por ejemplo, imagínate, ¿qué crees que pasará al evangelio, a la familia en Cristo, a la familia en general, a la familia? ¿Qué crees que le va a pasar si se sigue promoviendo, así como vemos, y va a seguirse promoviendo, si se sigue promoviendo la ideología de género, el feminismo, la agenda LGTB, la famosa educación sexual en kinder, en preescolar, en la primaria, en secundaria? Si se sigue promoviendo ese quitarle valor al matrimonio como Dios lo diseñó, estar debilitando el matrimonio de diferentes maneras, si se sigue promoviendo el no valorar tener hijos, el darle más valor a las cosas materiales, a las comodidades, y si se sigue promoviendo la inmoralidad sexual de todo tipo, si se sigue promoviendo el condón, los abortos, ¿qué crees que va a pasar? ¿Sabes lo que va a pasar? Si eso se sigue promoviendo y se legaliza, eso va a limitar bastante a la iglesia, va a ser un ataque indirecto y directo otras veces a la iglesia, pero también se va a destruir a la familia. Y entonces cuando se limita o se amarra a la iglesia y se destruye, se debilita a una familia, esa sociedad se cae. Es una sociedad en donde cada vez van a haber menos matrimonios, menos niños. Eso ya está pasando en Europa, y esa es la razón, esa misma, fíjense bien, eso que acabo de describir, esa es la razón por la cual en lugares como Rusia y China no permiten nada, absolutamente nada de los LGTB, nada del feminismo, ni de abortos en sus países. ¿Por qué? Por sus familias, por estar cuidando a su familia. Ellos saben que afecta a la familia. Y ellos están cuidándola. Los musulmanes, por otro lado, ellos tampoco aceptan el feminismo, el LGTB y todas estas cosas, no las aceptan porque saben que afectaría sus valores, sus creencias, su vida, su manera de ser. Pero acá, en Occidente, en donde ha estado el cristianismo, aquí sí hay un montón de caballos de Troya. Solo como un ejemplo, quiero mostrarles algo. La tasa de crecimiento demográfico límite normal, aceptable para un país, es de 2.5. Ese número, yo no sé cómo llegan a ese punto, pero ese es el número normal, aceptable, 2.5. Cuando un país empieza a bajar de esa tasa empieza a bajar, entre más baja, el país tiende a desaparecer como era. Cambia. Bueno, España hoy en día, su tasa de crecimiento demográfico es de 1.1. Lo normal es 2.5. España tiene 1.1. Y ahí mismo en España, los musulmanes que viven en España, su tasa de crecimiento demográfico es de 8.1. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones trae? Bueno, que dentro de poco tiempo España ya no va a ser como era, como se ha conocido todo este tiempo. La influencia musulmana en España va a ser más alta. ¿Y por qué la España que hemos conocido va a cambiar tanto, casi que a desaparecer en ese sentido? Pues gracias al combo que domina fuertemente hoy en España, que es los LGTB, el feminismo, la ideología de género, son resultados. Solo es ya se mira y solo es cuestión de tiempo para ver cómo termina de desaparecer la España que hemos conocido en la historia. A propósito, por cierto, este tema de la influencia feminista y del progresismo dentro de las iglesias es lo que ha generado en los últimos años la aparición de las famosas pastoras. Las pastoras que no se encuentran en ninguna parte de la Biblia, pero como el progresismo habla de reinterpretar la Biblia y ver cómo justifica un montón de cosas, más la influencia del feminismo, ahí están las pastoras. Miren, nuestra identidad como cristianos está en la cruz de Cristo. Ninguna otra causa
merece nuestra lealtad. Solo Jesucristo y su causa. Así que yo quisiera, teniendo todo esto en mente y lo que dijo Jesucristo, de que se aborrecerán unos a otros, se entregarán, se traicionarán, se pelearán, discutirán, solo te quiero decir esto: no ataques a un hijo de Dios por defender a un hijo del diablo. No lo hagas. Mejor tratemos de que más y más hijos del diablo sean alcanzados por la sangre de Cristo y que entonces se vuelvan hermanos. Eso sí, hagámoslo a gran escala. Yo he estado pensando en esto y te lo quisiera compartir. Miren, en el cielo están y estarán todos los bebés que han sido abortados y que van a seguir siendo abortados todo este tiempo. Todos esos bebés van para el cielo, pero al mismo tiempo, allá en el cielo, no habrá ningún pro aborto. No porque el que es pro aborto no se pueda salvar, sino porque cualquiera que haya sido pro aborto y confía en Cristo y llega al cielo, ahí nadie va a estar pensando las ideas de a favor del aborto. Nadie. En el cielo habrán hombres y mujeres, pero no van a haber ya gente que mantenga las ideas del machismo o del feminismo. Ya no. Ni gente que mantenga ideas a favor del movimiento LGTB o de la ideología de género. Habrán personas que en su vida practicaron el homosexualismo, pero que Jesús los redimió y les cambió la vida y les cambió el destino. Entonces esto nos lleva, así como cualquier otro pecado, que es más una práctica, no es una identidad. Ningún pecado es una identidad. Yo soy gay, no. Yo soy homosexual, no. Tengo el pecado del homosexualismo y si lo practicas, pues estás cometiéndolo. Si no lo practicas, si estás en la lucha de la tentación del homosexualismo, del adulterio, si solo es una lucha, una tentación, no es pecado, es tentación. Pero ese es otro tema que vamos a ver otro día. Así que esto nos lleva al tema que quisiéramos detenernos un poquitito más, y es el cristiano en la pretribulación. No voy a hablar de posiciones escatológicas y explicaciones ahí. Nuestra iglesia, somos pretribulacionistas. O sea, que creemos en el rapto antes de la tribulación. Y aquí tengo un dibujo, ¿verdad? Más o menos explicando eso. Esta es la tribulación, son 7 años. 7 años. Al principio es el rapto y termina con la segunda venida de Cristo, en donde Cristo pone sus pies en la tierra en Jerusalén. Esta es la tribulación, 7 años. Ok. Previo a esto, esta es la pretribulación, es este tiempo antes de la tribulación. Le pongo acá como que este es el 2019, esta etapa es el principio de dolores de parto. Obviamente esto empieza desde más atrás, pero este es lo que nos interesa, y que nosotros estamos por acá, 2020, estamos acá. El rapto sucede acá y es lo que estamos viendo este periodo de acá. Todo lo que hemos estado hablando estas 8 semanas es este periodo pre-tribulación. Piensen muy bien en esto y que vamos a hablar desde aquí en adelante. Es más, les animo a ver el video. Si quieren, desde este punto en adelante, vuélvanlo a ver. Cada vez estamos más cerca del rapto. Cada vez estamos más cerca, cada vez más y más y más. Si no lo crees, entonces vas a vivir como que sin nada. Vas a vivir como que, como estabas viviendo hace algunos meses. Incluso algunos van a vivir como que ni siquiera son cristianos. Ya sea porque están enredados en un pecado o porque están enredados en los negocios de esta vida, en afanes de esta vida, en su trabajo, en estudiar, en sus negocios, en sus sueños, enredados en sus ideas, sus planes. Pero miren, el día que suceda el rapto, va a pasar algo. Y es que todos
todos los salvos nos vamos. Todos. No el 90%, el 100% de los salvos. Nos vamos a encontrar con Jesús en el cielo. No es la segunda venida. La segunda venida es al final de la tribulación. 7 años después del rapto es la segunda venida, en donde Jesús viene. Segunda venida es que Jesús viene otra vez a la tierra. Pone sus pies en Jerusalén, en el monte de los olivos. En el rapto Jesús no viene a la tierra. Simplemente en el cielo nos espera y ahí nos encontramos con Él. Pero oíste bien, no queda aquí en la tierra ningún salvo, ni uno siquiera. En ninguna parte de todo el planeta Tierra, ni un salvo. ¿Imaginan eso? Pónganse a pensar en eso. Eso significa que no va a quedar nadie que pueda dar el evangelio con claridad. Y no sabemos cuánto tiempo va a estar la tierra sin un salvo. En algún momento, Apocalipsis describe que empiezan a actuar los 2 testigos y los 144,000 judíos que empiezan a predicar el evangelio en este mundo, pero mientras ellos inician su tarea, todo ese tiempo no hay un salvo, no hay alguien que dé con claridad el evangelio. Nadie. Cuando ya empiecen en los 144,000 más los 2 testigos, mucha gente va a ir confiando y esa gente que confía también van a andar hablando del evangelio, pero hasta ese momento. Entonces, al principio de la tribulación, empiezan a pasar unos desastres ecológicos y plagas, van a haber más plagas y entonces van a morir millones de personas, que significa que millones se van a ir al infierno. De entrada en la tribulación, millones. Hemos visto películas cristianas que tratan de darnos una idea de cómo va a ser ese tiempo y nos dejan la idea de que solo unos cuantos pseudocristianos se quedarán. Se va casi toda la iglesia y quedaron el pastor, quedaron 4, 5, 6 gatos y que quedan afligidos y se dan cuenta que es que no habían confiado en Cristo y nos dejan esa sensación, algunas películas que me vinieron a la mente en este instante. Y entonces ellos reaccionan y en la película se ve que ellos son los que empiezan a predicar. Creo que incluso en la película Dejados Atrás es esa temática. Ellos empiezan a predicar, pero que millones van a desaparecer y que cristianos desaparecen y que aviones caen porque el piloto era cristiano y que aquellas carreteras llenas de accidentes de carros porque los que iban manejando desaparecieron y que aquí es un desastre en el planeta Tierra y que entonces empiezan alguna gente a decir fueron los ovnis que se llevaron a los cristianos. ¿Irá a ser así? No estoy tan seguro. Ahora que lo pienso, creo que no tanto. Quiero que nos fijemos en algo. ¿Cómo están distribuidas las religiones hoy en día? Vamos a analizar eso. Solo es de entrar a Google, por ejemplo, y ver cómo están distribuidas las religiones hoy en día. Y salen varios gráficos parecidos a este, en donde se nos menciona que entre otras cosas, el 33% de toda la población del mundo, 33% es cristianismo. 33%. Luego hablan de que un 20% son los musulmanes, que hay un tanto por ciento de ateos, hay otro por ciento de judaísmo, hinduismo, etcétera, etcétera. Este es el que me interesa. Así se dice que está distribuido el mundo en cuanto a religiones. Por cierto, el Islam es la religión hoy en día de más crecimiento. Es la que está creciendo más rápido, al punto que se calcula que para el 2035, si el Señor no ha venido antes, para el 2035 ya va a superar al cristianismo, el número de miembros. Por otro lado, el cristianismo no va a crecer tan rápido si el Señor no ha venido. ¿Por qué? Porque está creciendo el número de cristianos,
que creen que no hay que tener hijos, o si acaso solo uno. Entonces eso hace que el crecimiento dentro de lo que se llama cristiano, este 33% de toda la población del mundo son cristianos, ¿verdad? De ese 33%, que equivale aproximadamente a 2.400 millones, el problema es que la inmensa mayoría de ellos no son salvos. La inmensa mayoría de este 33% no son salvos. Los que hacen esta clasificación en ese 33%, aquí meten a todo lo que le hablan del cristianismo. Ahí están los católicos, que es el grupo más grande, están los evangélicos, están los adventistas, están los pentecostales, están los mormones, los testigos de Jehová, está cualquier cosa, cualquier grupo, cualquier iglesia que hablen de Cristo, pues lo meten aquí, en cualquier lado del mundo. Ese es un problema, porque eso significa que el porcentaje de salvos seguros de su salvación solo por gracia son muy pocos en comparación. No sabemos cuántos, solo que son muy pocos. Entonces, si solo fuera, les dije que hablan que son como 2.400 millones de personas dentro del cristianismo, de todo lo que se llama cristianismo. Solo para tener un dato, si fuera el 10%, los realmente salvos, estamos hablando de 24 millones de salvos hoy en día. Un número muy alto. No creo que seamos 24 millones de salvos hoy en día, me parece. Me da la impresión. Se sentiría, ¿verdad? Que probablemente sea mucho menos. El 24 millones de cristianos sería el 1%. Entonces, cuando sucede el rapto, la explicación es esta. Cuando sucede el rapto, y esta ruedita, son los verdaderamente salvos. Cuando sucede el rapto, millones, dentro del cristianismo, millones se van a quedar. Se van a quedar. Piensen en esto. Dentro de el grupo de cristianos, de lo que llaman cristianos, el grupo evangélico es un buen sector, y dentro de los evangélicos el grupo más grande y que crece más son los pentecostales. Son millones en el mundo, son millones de pentecostales, pero el problema es que la inmensa mayoría de los pentecostales, no el 100%, pero sí la inmensa mayoría de ellos creen que la salvación se puede perder. Es decir, la inmensa mayoría no tiene clara la obra perfecta de Jesucristo en la cruz, por lo tanto, no tienen la salvación. Millones de evangélicos pentecostales no tienen la salvación. Pero aquí hay algo importante, y es que la mayoría de esos evangélicos pentecostales, la inmensa mayoría de ellos, tienen una escatología igualita a la nuestra. ¿Cómo así? Que ellos creen en el rapto pretribulación, y ellos están seguros y predicando con intensidad, igual que nosotros, que el rapto ya va a pasar. Oigan eso, nosotros estamos sana doctrina hablando de que el rapto ya va a ser, los millones de pentecostales están enseñándoles que el rapto ya va a suceder. Hablamos la misma, es la misma escatología. Incluso ellos lo hablan con bastante intensidad. Ahora, como ellos creen que la salvación se puede perder, entonces la manera en que lo están enseñando, que ya va a suceder el rapto, es: te vas a quedar si no sos un cristiano que está bien. Así que entonces tenés que ordenar tu vida, tenés que arrepentirte, tenés que encauzar bien tu vida, porque si no te vas a quedar. Incluso ellos, he escuchado a pastores pentecostales hablando de este tema, diciendo: el cristianismo hoy en día está bien difícil y yo creo que se van a quedar millones de cristianos, porque no andan bien un montón de cristianos. Entonces tienen que arrepentirse y corregirse. Entonces eso va en sintonía con su doctrina de que la salvación se pierde. La salvación se pierde y se muere, o si es el rapto se queda.
si andan mal, si no andan tan bien, espiritualmente hablando. Entonces, eso tiene una repercusión muy importante. ¿Por qué? Porque si el rapto fuera hoy mismo, ahorita mismo, o sea, nos vamos todos los salvos, que es un número grande, pero no tan grande. Y al mismo tiempo, viene y alguien dice, hey, ya fue el rapto, se fueron, desaparecieron unos familiares míos que iban a la iglesia tal de sana doctrina, y somos varios, no solo Gran Comisión, es de sana doctrina, iglesias bautistas, iglesias centroamericanas, varias iglesias. Entonces, y desaparecieron, yo creo que fue el rapto. Entonces, ¿saben qué va a pasar? Que esos millones de pentecostales y de evangélicos que no creen en la seguridad de la salvación se van a quedar y ellos van a decir, no, el rapto no ha sucedido, aquí estamos nosotros. Si el rapto hubiera sucedido, no hubiéramos ido. Entonces, no, eso que desapareció alguna gente, alguna otra explicación tiene, de uno se fueron a algún lado, hay que buscarlos bien, ahí van a aparecer, ahí los van a hallar. No, el rapto no fue, definitivamente el rapto no es porque nosotros aquí estamos. ¿Imaginan eso? Entonces, eso va a hacer que cuando vean que es la inmensa mayoría de gente que ha estado hablando del rapto, ahí están todavía, van a decir, no, pues sí, entonces no es el rapto todavía, sí es cierto. A saber, por ahí han de andar, se han de haber ido, se han de haber escapado, ¿verdad? Pero cuando menos acuerde, ese montón de gente se van a dar cuenta ya tarde cuando estén con la tribulación a todo andar. Entonces, muchos van a quedar confundidos encima de esa confusión de, bueno, ¿fue o no fue el rapto? Yo creo que no. En medio de todo eso va a estar la influencia más fuerte del progresismo, del cristiano progresista, del ecumenismo que va a alcanzar una fuerza tremenda, la influencia del humanismo y no digamos la agilidad mental del anticristo que ya va a estar funcionando. Toda esa combinación va a ser fatal. Va a ser fatal para todos esos millones de cristianos que se van a quedar cristianos porque no eran salvos. Cuando leemos 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 5, que es donde Pablo está describiendo el rapto, el arrebatamiento, es bien interesante que Pablo, el mensaje no es de asustar. Miren, va a suceder, pónganse las pilas, arrepiéntanse, tienen que corregir su vida porque si no se van a quedar. En la Biblia no está ese mensaje. El mensaje es, estas cosas les escribo, dice en 1 Tesalonicenses 4, 18. Aliéntense, alentaos unos a otros con estas palabras, con esto que estaba hablando del arrebatamiento y que nos vamos a ir, que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros los que estamos vivos nos vamos a juntar con ellos y vamos a recibir un cuerpo y nos vamos a encontrar con Jesucristo y todos nos vamos. Aliéntense con estas palabras. Es de aliento, es de ánimo el mensaje del rapto. No es de preocupación, no es de miedo. Ese es el mensaje, desgraciadamente, de la inmensa mayoría del pentecostalismo y de otras iglesias evangélicas. Pero volvamos al punto. Si hoy fuera el rapto, hoy no quedaría un salvo en la tierra para dar bien claro el evangelio. Y 7 años después, hoy el rapto, 7 años después, con la venida de Jesucristo, ya no van a haber ateos. Van a ver a Jesucristo. Ya no van a haber ateos. 7 años después. Ya no van a haber musulmanes. Ya no van a haber testigos de Jehová. Ya no van a haber católicos. Ya no van a haber adventistas. ¿Por qué? Porque Jesús ya va a estar acá. Va a estar y va a regresar con su iglesia, nosotros. El verdadero cristianismo. Así que lo que quiero decir es que hay altas posibilidades, altísimas, con todo lo que está pasando, hay altísimas posibilidades que seamos tú y yo, nosotros, seamos la última generación de cristianos. Aquí en Hechos 2 nos muestra la primera generación de cristianos, los primeros cristianos que salieron a predicar por todos lados, y a nosotros nos toca el otro extremo, ser muy probablemente
la última generación de cristianos, la última generación con el evangelio claro. Por lo tanto, solo tenemos este corto tiempo, solo tenemos este poco tiempo para ser como debemos ser. Cristianos en la pretribulación. Hablemos un poquito más de eso. ¿Cómo debemos de ser entonces en este poquito tiempo antes del rapto? En este poco tiempo tenemos que ser, número uno, intensos con nuestra relación con Dios. Intensos. Mucho más intensos de lo que tal vez hayamos sido. Y si nunca fuimos intensos, este es el momento de serlo. No se te olvide que somos la novia del Señor Jesús y estamos esperándolo. El rapto es para irnos para la boda. Es para la boda. El arrebatamiento es para irnos con el novio para tener la boda. Miren, hace poco mi hijo menor se comprometió para casarse. Y ellos se comunican todos los días y platican y cada día disfrutan más uno del otro y se están conociendo cada vez más y hablan de la boda y de cómo va a ser después su vida y hablan, etcétera, etcétera. Pero algunos cristianos son como novias aburridas. No anhelan comunicarse con el novio. No anhelan que regrese para la boda. Qué novia más rara, ¿verdad? No, tenemos que ser normales, como los novios normales. Intensos uno con otro. Ya falta poco, ya nos falta poco para verlo, poco. ¿O es que acaso eres una novia adúltera que anda en amoríos con esas ideas y las cosas de este mundo, que andas en amoríos con el feminismo, o con el humanismo, o con el socialismo, o con la política, o con la educación, o con la prosperidad económica? ¿Con qué? ¿Son una novia que anda en amoríos, en adulterio, con cosas de este mundo? Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es ser más intensos en nuestra relación con Él. Segunda cosa, tenemos que ser cristianos haciendo discípulos, como nunca antes. Ya solo nos queda un poco de tiempo. En eso nos dejó Jesucristo, haciendo discípulos. Me gusta ver el evangelismo como parte del discipulado. Jesús, aquí creo que tengo una gráfica de eso. El discipulado es en lo que nos dejó Jesucristo y el evangelismo es parte del discipulado. Y el modelo nos lo dejó Jesús. Jesús empezó a discipularlos. Y usualmente hemos visto nada más como que primero hay que dar el evangelio y después discipularlos. Pero en realidad Jesús no empezó evangelizando a sus discípulos. Si te detienes despacito en los evangelios, y Él los convocó de un solo a ser sus discípulos. Síganme. Y empezó a discipularlos. Y poco a poco les fue preparando, les fue enseñando para que entendieran el evangelio. Y una vez que empezó la iglesia, pues empezaban unos dando el evangelio, pero otros empezaban siempre a ganarlos, a llevarlos a esas reuniones en casa y oían la doctrina de los apóstoles y comían juntos y oraban, y en ese ambiente empezaban a entender el evangelio en algún momento. No necesariamente al comienzo, puede ser a las pocas semanas, al poco tiempo después, entendían el evangelio, pero ya de cierto punto para allá era hacer los discípulos. Esa es la tarea en la que nos dejó, esa es la tarea en la que Él espera encontrarnos. Entonces, piensen en esto. Una de las cosas más emocionantes de una novia previa a su boda es cuando le toca escoger y alistar su vestido de boda. Aquí tenemos una foto, verá su vestido de novia, aquel vestido, hay de todo tipo, bien impactantes. Pues teniendo eso en mente, leamos Apocalipsis 19, verso 8, dice: y ella, refiriéndose a la iglesia, se le ha concedido, es una gracia de Dios, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones
justas de los santos. O sea que el traje de bodas de la iglesia son las obras de los santos, tus obras y las mías. Bueno, las principales obras tuyas y mías que van a adornar este vestido son nuestras obras haciendo discípulos. Porque en eso nos dejó. Esa es la principal obra que Él nos dejó y nos espera encontrar, haciendo discípulos, evangelizando, haciendo discípulos. Eso generará un vestido tan hermoso y resplandeciente. Miren, las novias se emocionan con su vestido. Se emocionan para que su novio las vea hermosas, bellas. Que cuando las vea el novio se quede con la boca abierta, emocionado, impresionado con esa belleza. Ahora, ¿qué clase de novia eres si no te emocionas por hacer discípulos que harán resplandeciente el vestido de novia? ¿Qué clase de novia eres? Evangelicemos. Hagamos discípulos. No nos dejó en otra cosa, no te dejó en otra cosa. No nos dejó luchando por causas políticas, no nos dejó luchando a favor del aborto, no nos dejó luchando por el feminismo, no nos dejó luchando por los derechos humanos o por el éxito personal, no nos dejó luchando para que alcancemos nuestros sueños, nuestro potencial. No nos dejó en eso. El Señor no te dejó en causas microscópicas. Mucho menos en causas que van contra Él, ¿verdad? No se te olvide, Jesús dijo en un momento, el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. Una de dos. Entonces, este es el peor momento para ser un cristiano wichiwachi. Hoy en día, es el peor momento para ser un cristiano wichiwachi. Un cristiano mediocre. Un cristiano mal. ¿Qué otra cosa tiene que ser un cristiano en la pretribulación? Ser familias pretribulacionistas. Eso. Seamos familias pretribulacionistas. Ya vimos, en esta serie hemos estado viendo que los LGTB ya dijeron, vamos por tus hijos. Entonces hay que cuidarlos. Hay que cuidar a nuestros hijos. Fíjense, por ejemplo, una muestra, Lego, los juguetes Lego que son fabulosos. Me encantaba regalarles Lego a mis hijos cuando estaban pequeños. Bueno, ellos, los de Lego, ya sacaron una versión especial. Miren, Lego Pride, en donde es el arco iris y están toda la influencia para los niñitos. ¿Van o no van por nuestros hijos? ¿Estarán en serio ellos? Y dime, ¿crees que será acaso suficiente meter a nuestros hijos en una burbuja para protegerlos de todas estas cosas? Hay muchos libros hoy en día, hay muchos libros, clases listos para maestros y todo, listos para adoctrinar a nuestros hijos. Libros, maestros, películas infantiles, canciones infantiles, psicólogos, consejeros, un montón de cosas. Miren este ejemplo, este librito para preescolares, el Gay BC. Hasta originales son en sus maneras de hacer las cosas. El Gay BC. Entonces, un padre pretribulacionista lo que va a buscar es adoctrinar a sus niños en la palabra. Adoctrinarlos, repetirles y volverles a repetir las cosas que están aquí. Y repetirle más que lo que le están repitiendo a nuestros hijos los medios de comunicación, allá en la escuela, en la música, en la televisión, aquí, allá, los otros amiguitos. El padre pretribulación tiene que estar repitiendo, pero sobre todo modelando la fe en Dios. Modelando lo que es obedecer a Dios, que tus hijos vean la doctrina en tu vida. Eso es importante, que no solo la vayan en tu boca, no.
No se trata de que metamos a nuestros niños en una burbuja, sino capacitarlos para enviarlos allá a la escuela, al colegio, que vayan bien capacitados para ir y contrarrestar todas esas cosas en su mente y no digamos para poder ellos mismos ganar a otras personas, a otros compañeritos. Cuidadito, papá y mamá, cuidadito, le das un mal ejemplo a tus hijos. Porque de ahí se nutren los progresistas. Cuando un padre trata mal a la esposa, o la esposa trata mal al esposo, o esa pareja se pelea y esos niños ven todo eso. Ven a papá insultando a mamá y tratándola mal y aquellos gritos y todo. Eso es entregarle tus hijos a todo este mundo. De eso se nutren los progresistas. Hay que orar fuerte por tus hijos. Miren, no sabemos cómo va a ser el mundo dentro de 3 años, dentro de 5 años, dentro de 9 años. Si el Señor no viene antes, ya hay un plan para el 2030, en donde el mundo va a ser súper diferente. 2030, ahí nomasito está, 8 o 9 años adelante. Empezando porque ya ellos dicen, no tendrás nada y serás feliz. Esa es una de las metas para el 2030, a nivel mundial. No vas a tener nada, ¿por qué? Porque el Estado va a ser el dueño de todo. Va a ser un Estado socialista, pero muy diferente al socialismo que se conoce hoy en día. Pero va a ser socialista al fin. Todo va a ser del Estado. Tus hijos van a ser del Estado. En Europa ya sucede. Los hijos no son de los papás, son del Estado. Entonces, se están moviendo para que eso suceda. O sea, tal vez ni se dan cuenta que están planeando para dejarle el escenario listo al anticristo. Esposos, esposas, si no quieren que siga avanzando con más fuerza la agenda LGTB, el feminismo, la ideología de género, si no quieres que eso siga avanzando más, entonces seamos el tipo de esposos que Dios manda. Eso. Porque cuando tratas mal a tu esposa o a tu esposo, eres un aliado del cristianismo progresista. No trates mal al cónyuge que Dios te dio. No lo hagas. Miren, eres de la última generación de cristianos. La última generación de cristianos. Entonces no podemos darnos el lujo de ser cónyuges marca diablo en este momento. Cónyuges marca diablo. El daño que hace eso hoy es mucho mayor del que sucedía con matrimonios así, pero del 2019 para atrás. Así que, esposos, saquen toda esa influencia del humanismo de tu cabeza, tirarlo a la basura. Tira a la basura toda esa influencia del humanismo. Sé tu mejor versión de esposo que se haya visto. Sé la mejor versión de esposa que se haya visto en todo este tiempo. Hijos de cualquier edad, estás en tanto peligro que ni te imaginas. Estás viviendo en medio de una generación perversa, llena de ideas anti Dios, y necesitas saber reconocer ese veneno. Solito no vas a poder. Solito no vas a poder. Mira, muchachos, se van a creer ustedes que saben más que sus papás. Vas a creer que sabes más que tus pastores. Pero no sabes más. No sabes más. Sabes más de tecnología, sabes más de alguna otra cosa, pero no sabes más de la vida. A menos que tengas más tiempo de ser buen cristiano que tus papás, entonces en ese caso más bien ayuda a tus papás. Pero si tus papás son cristianos, no sabes más que ellos y no sabes más que tus pastores. Se te acaba el tiempo. A todos se nos está acabando el tiempo para ser el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo. Se nos está acabando el tiempo. Solo aquí tenemos chance de ser la mejor versión de esposo, de esposa, de hijo, de papá. 4. ¿Qué otra cosa? Los líderes pretribulacionistas. Los líderes en esta época de la pretribulación. Los líderes aquí es otra historia diferente a todo lo que ha sido atrás. Más que nunca se necesita en esta etapa que seamos líderes humildes, que nos enfoquemos
en el privilegio que el Señor nos dio de ser líderes, de hacernos líderes, líderes de su pueblo. Debemos de leer, meditar, obedecer su palabra como nunca antes. Tenemos que hacerlo, conocerla, para entonces poder enseñarla, para poder defenderla con solidez. No podemos darnos el lujo de ser líderes como del 2019 para atrás. No te podés dar ese lujo. Debemos ser líderes unidos, bien unidos. Tenemos que ser bien bíblicos. Tenemos que ser líderes que le damos un total apoyo a nuestros pastores. Tenemos que ser líderes que apacienten las ovejas, que les den paz, no carga, no estrés, no miedo, no rencor, no. Líderes que apacienten, es decir, que dan paz a las ovejas por amor al Señor. ¿Se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Sí, bueno, entonces apacentá mis ovejas. Por amor al Señor, provoquemos, ayudemos a que tengan paz, cuidemos las ovejas, cuidémoslas de los lobos. Los lobos andan por todos lados. Esposas de líderes, todas ustedes están viendo el privilegio de ser esposas de un líder en la última generación de liderazgo en la iglesia. ¿Es el privilegio o no lo has visto? ¿No lo captas? ¿Crees que es? No sé. Las esposas de los primeros líderes que aparecen aquí, los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento, las esposas de ellos, te pueden dar muchos tips. Te pueden dar muchos tips. Y las demás esposas, las esposas de los hombres que no son líderes en la iglesia, pregunta, ¿estás orando para que tus esposos crezcan y lleguen a ser líderes? Los necesitamos. Se necesitan más líderes en la iglesia. Se está acabando el tiempo para que seamos el mejor líder que las ovejas hayan visto. Que las ovejas que están ahí contigo vean en esta época el mejor líder que hayan visto en su vida, que lo vean en ti. 5. Ser pretribulacionista en todo. ¿Qué quiere decir eso? Que tengas esa mentalidad de que estamos ya para irnos. No soltes esa mentalidad, porque ya se acabó la serie y ya vas a dejar de pensar en esto. No, mantén esa mentalidad allá en tu trabajo, en tu empresa, en tus clases, con tus vecinos, en la calle, en tus redes. En tus redes. Hay redes, miren, hay redes de cristianos que no sale ni una gota de Biblia. Por más que exprimamos esa red, exprimimos la red de esos hermanos y no sale nada de Biblia. Por más que le hagamos. Sin embargo, sin mucho apretar, destilan humanismo, progresismo, carnalidad, socialismo, vanidad, política, cosas vanas, orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. En tus redes. No se ocupa exprimir mucho para encontrarse todas esas cosas ahí. Pregunta, ¿qué vestido de novia estás haciendo? No nos quedemos callados, no nos quedemos callados. Ellos son agresivos en su ataque contra el cristianismo. ¿Qué piensan de esto que les voy a mostrar ahorita? Miren, 2 Biblias, 2, solo es una muestra. Ahí, el primero es un comentario del Nuevo Testamento que se llama el Evangelio Subversivo. Todos los comentarios son de la línea LGTB, a favor del LGTB, hablando de que Jesús y el apóstol Juan eran pareja gay, y de ahí un montón de explicaciones que dan. Vemos a la par, está la que ya se lanzó la Biblia King James en inglés. La Biblia en inglés más famosa es la King James. Bueno, ellos sacaron la King James y es la Biblia gay.
Entonces, ¿están o no están ellos descaradamente y abiertamente atacando? Ojalá, vamos a ver si es cierto que sacan la Corán gay. No, no la van a sacar. ¿Por qué? Porque su odio es contra Jesús nada más. Esas otras religiones no los cargan, no los preocupan. No nos quedemos callados. Claro, hablemos con gracia, hablemos con la verdad, con prudencia, con amor, en privado si es necesario, pero hablemos con claridad. Hablemos con claridad. El mundo dentro de poco ya no nos va a tener para que lo guiemos hacia Jesucristo. Lo que van a quedar es Biblias como esas. Y van a ir saliendo otras. Muchos libros que van a confundir. No estamos nosotros acá para apoyar esos errores que están enseñando. Se acaba el tiempo. Se está acabando el tiempo para ser el mejor cristiano que haya sido alguna vez. Ojo, no te olvides del diablo en todo esto. No creas que todas estas cosas son producto puramente de la mente humana. No, demasiada sincronía entre todo y no puede ser casualidad. No es casualidad. Y ya nos dice también la Biblia, Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Todos esos grupos y todo eso que hemos hablado son carne y sangre. Pero nuestra lucha no es contra ellos. Huestes de maldad que están ahí moviendo los pensamientos y atacando la mente de las personas. Entonces no se te olvide eso. Por eso es que tenemos que luchar con armas espirituales sin salirnos de nuestra misión, hacer discípulos, sin salirnos de eso. Eso es lo que hizo la iglesia primitiva. La iglesia del Nuevo Testamento tenía la persecución, tenía un montón de cosas en contra, pero ellos se mantuvieron en la misión, hacer discípulos. Una pregunta que tal vez tienen algunos por ahí. No quiero dejar de no hablar. ¿Y si falta mucho tiempo para el rapto? ¿Y si no estamos acá, sino que estamos lejos todavía? Es triste, pero un montón de cristianos son como el montón de no creyentes, como muchos no creyentes. Aún viendo todo lo que está pasando, ¿no creen que falta poco? ¿No creen que falta poco para el rapto? Según ellos, no. Yo creo que ahorita no. O sea, es cierto que la cosa está ahí medio fea, pero no, yo creo que faltan. Sinceramente, allá en el fondo de su alma, ellos piensan que faltan unos 100 años, unos 500 años para que suceda el rapto. Por eso es que viven así, como están viviendo. Quiero que piensen en esto. Pablo y los primeros creyentes, ellos, lo leen ahí, puedes leer en diferentes partes del Nuevo Testamento. Ellos, los cristianos del Nuevo Testamento, ellos creían que iban a estar vivos para cuando sucediera el rapto. Pablo decía, los que murieron en Cristo van a ser resucitados. Y nosotros, los que estemos vivos, así decía Pablo, nosotros vamos a estar vivos cuando suceda el arrebatamiento. O sea, Pablo y todos ellos estaban seguros de que Jesús iba a regresar cuando ellos estuvieran vivos. Entonces, eso Pablo lo escribió inspirado por Dios. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. Si Dios inspiró a Pablo, ¿por qué no inspiró a Pablo para corregirlo? Y para hacerle saber que faltaba como 2000 años, que faltaba mucho tiempo. ¿Por qué Dios no se lo reveló? ¿Por qué los dejó Dios vivir creyendo eso, que ellos iban a estar vivos para el momento del rapto? ¿Por qué Dios los dejó creyendo eso? Fácil, la respuesta es bien fácil. Porque Él quería y quiere que vivamos creyendo que Él ya va a venir. Así de sencillo. Por eso es que vemos que la iglesia del Nuevo Testamento fue intensa. Fue intensa en vivir para Dios, para cumplir la gran comisión. Pero si ellos hubieran sabido, de alguna manera, que faltaban como 20 siglos, ni tenían capacidad de entender que eran 20 siglos. Faltan como 20 siglos para que venga Jesús. ¿Saben qué hubiera pasado? Que la iglesia de ese tiempo
se hubiera relajado, se hubiera enredado en este mundo, la iglesia no hubiera crecido y por lo tanto ni vos ni yo seríamos salvos. Ni vos ni yo seríamos salvos. ¿Ves? ¿Ves el punto de Dios ahora? ¿Ves el punto de Dios? Pablo y todos ellos creían que iban a estar vivos cuando sucediera el arrebatamiento y ni siquiera tenían toda la cantidad de profecías cumplidas como nosotros las tenemos hoy. Ni por ser. Es más, Israel todavía ni siquiera ni se había ido ni había regresado y nosotros ya vimos el cumplimiento del regreso de Israel a su tierra. Una muestra. Pero quiero terminar dándote una razón para vivir intensos estos últimos días, para que vivamos intensos para el Señor estos últimos días de la iglesia acá en la tierra antes del rapto. Es algo que me ha cautivado estos días que lo he estado meditando. Está en Lucas capítulo 12, Jesús está hablando con sus discípulos y Jesús los quiere alentar, animar a esperar su venida. Entonces en Lucas capítulo 12, versos 36 y 37, Jesús les dice, miren, sean como hombres que esperan que su propio Señor regresa de la celebración de bodas, para que cuando venga y llame a la puerta, le abran inmediatamente. Miren el cuadro. Viene y están ansiosos y le abren la puerta rápidamente. Pero dice, bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor encuentre velando cuando Él venga. Bienaventurados. Les aseguro que ese Señor, el Señor, se ceñirá y los hará reclinar y vendrá y los servirá. Qué increíble. ¿Ven ese cuadro? ¿Logra visualizar ese cuadro? Jesús le está diciendo que si cuando Él regrese, Él nos encuentra velando, es decir, en la acción en la que Él nos dejó, haciendo discípulos, vamos a ser felices. Si estamos haciendo discípulos, estamos evangelizando, estamos en una intimidad con Él, estamos obedeciéndolo. Si Él nos encuentra así, vamos a ser felices. Y la figura más impactante es que dice que entonces Él se va a ceñir, nos hará sentar, siéntense, nos va a reclinar, cómodos, y nos va a servir. Eso me dejó a mí. Antes de morir, la última cena, pasó algo así. Él se ciñó, se arrodilló y le lavó los pies a sus discípulos. Y ahora el Señor, ya todopoderoso, dice que te hará sentarte cómodo para servirte. No sé lo que eso significa, pero va a ser emocionante y humillante. Él les contó eso porque quiere que tú y yo lo esperemos con ansias. Habiendo cumplido, que hayamos cumplido. Aquí no hay ninguna amenaza para el que Él no encuentre velando y haciendo discípulos. Solo que se va a perder de que Jesús lo siente y lo sirva. Yo no sé a qué se refiere. Si por lo menos, aunque sea que Él me va a servir un vasito de agua, con eso estoy servido, emocionado. Va a ser increíble. Miren, todos estos días me ha tenido imaginando este versículo, me ha tenido dándole vueltas. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser eso? El rapto cada vez está más y más cerca. La tribulación está por empezar. ¿De qué lado vas a estar en todo esto? ¿Del lado del Señor o contra el Señor? ¿A favor de alguna de esas ideologías e ideas? Lucas 21-28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Levante, mira arriba porque tu redención está cerca. Ahí dice cuando comiencen estas cosas.
No dice cuando ya estén bien avanzadas, no, cuando comiencen. Y a rato están comenzadas. Así que ánimo, ánimo. Aquí, hoy, en este momento terminamos esta serie, pero el mundo va a seguir empeorando. El mundo va a seguirse desmoronando. No es para que estés pensando, bueno, ya terminó la serie y ahora voy a seguir igual que siempre, vamos a ver qué otra serie viene ahora. Terminó la serie por ahora. Yo sé que de aquí a enero del 2022 van a haber pasado muchas cosas. Ponerle atención al clima, a lo que pasa en la naturaleza. Ponerle ojo a Israel. Ponerle ojo a ver qué pasa con Afganistán ahora que están los talibanes. Ponerle ojo a China, a la Rusia. Fíjate en Estados Unidos cómo va a estar deteriorándose cada vez más. Fíjate en lo que estén haciendo los LGTB, el feminismo. Ponerle ojo que se va a aprobar, tarde o temprano se va a aprobar el aborto aquí. Y ponerle atención a cómo se va a ir deformando el cristianismo. Fíjate cómo se debilita la política aquí, local y por todos lados. Mira con otros ojos las noticias. Mira con otros ojos las películas. Mira con otros ojos tus clases. Mira con otros ojos cualquier libro. Todo, míralo con otros ojos. Y no olvides que quien está por venir es el Señor. Eres cristiano para un momento como este, para que la gente de Honduras y de los demás países vean en ti la mejor versión de un cristiano que jamás ellos hayan visto. El mundo se está preparando para recibir al anticristo. ¿Y tú? ¿Te estás alistando como novia para recibir a tu novio Cristo? Ánimo. Vamos a orar. Señor, gracias porque hemos aprendido durante estas 8 semanas a ver con otros ojos qué está pasando a nuestro alrededor, para que nos motive a levantar nuestra cabeza sabiendo que nuestra redención está cerca, que te vamos a ver, pero que necesitamos cumplir nuestra misión aquí en la tierra, que más y más personas te conozcan. Señor, que ninguno de nosotros esté perdiendo el tiempo en causas microscópicas como las que está planteando el socialismo, el progresismo, el humanismo, etcétera, etcétera, sino que estemos en la única causa que vale la pena, nuestra lealtad, tu causa. A ti, Señor, nuestra lealtad a ti, y que nos unamos cada vez más, Señor, juntos, que no haya situaciones, roces, pleitos, heridas, cosas entre nosotros, Señor. Que no, Señor. Guárdanos de cualquier rajadura en nuestra unidad, Señor. Para tu gloria, te esperamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y de nuevo, mantente firme. Él está por venir y Él quiere sentarte, servirte, disfrutarte como una novia especial que eres. Mantente firme para el Señor. Que Dios te bendiga. Maranata, el Señor ya está por venir. Tiene absoluta autoridad si tú le recibes, si tú crees en él. Despierta, debes darte cuenta quién eres tú. Ya no eres extraño, estrella resplandeciente. Mantente firme en su amor. Ahora es la hora, firme en su poder. Fuerte, su poder no tiene comparación. Resplandeciente, que la luz que
sobre la victoria dada a ti. Cambio eterno, poder para ganar. Mantente firme, firme en su amor. Ahora es la hora, firme en su poder. Mantente firme, firme en su amor. Ahora es la hora, firme en su poder. María, 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 da, da. Mantente firme, firme en su amor. Ahora es la hora, firme en su